que no es exactamente el tradicional de nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo, pues si pensamos, bueno, pues casi como una butad, ¿no? Pero pensemos en la lista de reyes godos, ¿no? De hace décadas. Bueno, pues la idea no es que los reyes godos sirvieran para hacer algo, posteriormente no era conocimiento instrumental ni servía para aprender más. En realidad no servía para nada más que para demostrar que sabes aprender la lista de reyes godos. Es decir, servía más bien como una función de etiquetaje, de decir, usted, si ha podido aprender esto, se supone que puede aprender otras cosas. O si ha aprendido esto, pues se supone que proviene de un entorno sociocultural donde usted va a ser etiquetado como válido para determinadas zonas del mercado de trabajo. ¿Bien? Por tanto, tenemos esta primera diferencia entre competencias básicas como conocimiento instrumental y lo que se enseña en los centros, que puede ser todavía otra cosa más memorística. En realidad, esta idea de las competencias básicas como algo ajeno, sobre todo en los países meridionales de Europa, por no hablar de países mediterráneos no europeos, donde el abismo es todavía mayor, puede que sea uno de los motivos por los que en las evaluaciones de PISA obtenemos resultados relativamente bajos, o en todo caso por debajo de la media. Bien, la aproximación a este riesgo de fracaso escolar la vamos a hacer de dos formas, dos alternativas. Una primera descriptiva, que empiezo a hacerla aquí en esta pantalla, simplemente describir la población. ¿Quién está en riesgo de fracaso escolar? De momento no explicamos nada. Y posteriormente haré una presentación más analítica, ya centrada en lo que podríamos decir que son causas del riesgo de fracaso escolar. Por así decirlo, una cosa es quién está en riesgo de fracaso escolar, qué tipo de persona está en fracaso escolar. Otra cosa es qué es lo que causa el fracaso escolar. Un pequeño ejemplo les voy a proponer. Un inmigrante. Un inmigrante tiene más riesgo de fracaso escolar, evidente. Pero, ¿tiene más riesgo de fracaso escolar por ser inmigrante o por ser pobre? ¿O tiene más riesgo de fracaso escolar por ser inmigrante o por estar en un centro donde hay más inmigrante? Estos efectos compañero. Por así decirlo, primero vamos a lo fácil, que es la descripción, simplemente quiénes son, y después vamos a ver por qué lo son, en la medida que nos permite este tipo de aproximación estadística. Bien, esta aproximación fácil. Bien, vemos en primer lugar que el género no introduce diferencias muy sustanciales, al menos en el caso de ciencias. En torno, como pueden ver, 19,7, 19,57, prácticamente lo mismo. La puntuación media de los chicos es un poquito mayor que de las chicas en el caso de ciencias, no en el de lectura. Curiosamente, ciencias de PISA y matemáticas de PISA es prácticamente lo único que hacen peor las chicas en todo el sistema educativo que los chicos. ¿Por qué? Pues porque es un tipo de conocimiento instrumental probablemente más centrado en prácticas que están más asociadas culturalmente y familiarmente a la masculinidad. Mientras que lectura sí, siempre mejor las chicas. Bien, nivel educativo de la madre. Bueno, todo esto es muy sencillo. ¿Dónde se concentra el riesgo de fracaso escolar entendido tal y como lo entiende PISA? Bien, se concentra en chicos y chicas con madres de estudios primarios o sin estudios. Y prácticamente, bueno, pues únicamente un 10% de riesgo de fracaso escolar para los chicos y chicas hijos de madres con educación superior. Bueno, normalmente se utiliza la educación de la madre porque es un poquito más explicativa y en realidad está muy pegada, cada vez está más pegada a la educación del padre. Y también, para explicar un poquito más de la cocina, ¿no? De cómo se cocinan estas cosas, normalmente, bueno, esto no se dice mucho, pero
se utiliza el nivel educativo de la madre en los análisis porque es más fácil encontrarlos a las madres en casa que a los padres en casa. En cualquier muestra educativa, pues hay un porcentaje de padres que se han ido a comprar tabaco, claro, no los puedes encontrar en la muestra, entonces es más socorrido utilizar el nivel educativo de la madre. Simplemente es por esto, no por otra cosa. Bien, categoría socioeconómica del hogar. Esta diferencia entre cuello blanco, cuello azul, que en realidad es, bueno, pues un eufemismo, ¿no?, a las clases sociales marxistas. En realidad esas categorías de cuello blanco y cuello azul fueron un eufemismo que se utilizó en Estados Unidos en los años 50. Wright Mills, ¿no?, pues como durante la caza de brujas no se podía hablar mucho de clases sociales, pues se inventó el término este de cuello blanco y cuello azul, ¿no? Pues vemos que el riesgo de fracaso escolar está muy concentrado en chicos y chicas de familias con padres, madres de cuello azul cualificado y no cualificado. Prácticamente encontramos otra vez este pequeño porcentaje, únicamente 10% en cuello blanco cualificado. Algo que ya he mencionado. En función de la nacionalidad, si es nacional o inmigrante, o incluso no propiamente extranjero, sino lo que se denomina inmigrante de segunda generación. Quiere decir, nacido en España, pero de padres extranjeros, que es culturalmente y socialmente inmigrante por la familia, pero el nacimiento es ya aquí, lo que quiere decir que todo el recorrido educativo se ha hecho aquí. Pues bien, vemos que hay diferencias muy sustanciales. Más del 40% de riesgo de fracaso escolar en los inmigrantes de primera generación, quiere decir nacido fuera, 24,4% en los nacidos aquí de padres extranjeros y 17,7% únicamente en los nativos. Bien, veremos cuando expliquemos en la segunda parte de la presentación no ya quiénes son los que tienen riesgo de fracaso escolar, sino por qué tienen este riesgo, veremos que estas diferencias se reducen muchísimo. Y de hecho la diferencia entre nativos y extranjeros de segunda generación desaparece, llega a desaparecer. No hay diferencias significativas entre un grupo y otro. Ya explicaremos por qué. Si hubiera que escoger una única variable que explicara lo que sucede en PISA, quién lo hace bien y quién lo hace mal, una única variable sería el número de libros disponibles en el hogar. Esto es algo muy curioso porque, claro, dices los libros, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene? Tiene el sentido de que recoge todo este conjunto de factores relativos al capital cultural de la familia. Los libros no son los libros comprados a metros, sino que son, pues, una cierta sintonía con la cultura escolar. Porque, claro, no es que haya una cultura y una falta de cultura, sino probablemente culturas diferentes y los libros representan la sintonía con la cultura escolar, con la cultura de los centros educativos. Hay familias donde sí se sintoniza y familias donde no se sintoniza. Y las familias donde no se sintoniza es justamente las que tienen menos libros. No es tanto una cuestión de causa-efecto, sino una señal, la señal que dan los libros. En realidad, probablemente esta idea que estoy comentando sea una de las más importantes para entender el fracaso escolar. Una cultura escolar que no consigue entrar en sintonía con una franja de la población grande que puede ser 30% en Andalucía, pues una proporción mayor de alumnos incluso, ¿no? No consigue entrar en sintonía, pero es que la propia institución escolar está montada en función de la cultura de unos grupos sociales y no de otros. Simplemente piensen en un ejemplo. Para cualquiera de nosotros en esta sala, por ejemplo,
nos dicen el director o la directora del centro de sus hijos quiere hablar con usted